negocios, innovación, creatividad, filosofía de vida, alter ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos a este espacio Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. Como siempre, les tenemos invitados súper especiales con un gran conocimiento, con una gran historia de vida. Y hoy, para variar, les traemos a un personaje que tiene muchas cosas que contarnos. Con nosotros, el licenciado Víctor Sánchez. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo has estado? Aquí, mira, siempre a tus órdenes. Muchas gracias por venir al programa. Ahí estamos, a la orden, compartir un momento. Si nos puedes comentar a qué te dedicas hoy, qué hace tu empresa en este momento, un poquito también tu vida, de dónde vienes, tu familia, dónde estudiaste, si eres de aquí de la capital, de otro lado, un poquito conocer a Víctor Sánchez. Siempre en cada conversación nos gusta conocer a la persona que nos acompaña porque después de ahí salen varias cosas, ¿verdad? Ok. Déjame contarte, soy de San Martín, provengo de una familia pobre, desintegrada. Me crié con mi padre y mi abuela. Pasé toda mi vida con ellos hasta que mi abuela pues falleció. Me crié en el campo, me crié con mis padres siendo colonos de una finca de café. Ahí aprendí todo lo que lo manejo hoy en día, la agricultura del café. Me dedicaba a labores agrícolas de muy niño, cultivar granos básicos, maíz, café, frijoles. En las partes que donde ya las cosechas habían pasado, pues me dedicaba a aprender albañilería. Aprendí muy joven albañilería. Mecánica en obrebanco, aprendí a soldar, a hacer portones, puertas, muy joven. Y pues ya de la edad de 17 años, 18 años, un tío que tengo mucho respeto, me involucró en las artes gráficas. Mi primera escuela fue la extinta Papelera Hispanoamérica. Una pregunta. De sembrar y de cosechar artes gráficas. ¿Cómo? O sea, porque con todo respeto, hay ahí algo que ¿cómo fue eso? Porque de alguna manera, son dos trabajos, pero son bien diferentes. O sea, ¿qué fue claro lo que hizo ese clic y ese salto, verdad? La verdad que, mira, como jóvenes creo que todos vamos buscando, tenemos algo que nos diferencia, que nos traemos algo para la vida, simplemente que hay que buscarlo, ¿verdad? En mi caso, a mí siempre me gustó dibujar, siempre, mucho me gustó dibujar. Desde muy pequeño, de los maestros, te cuento que tuve la frustración que los maestros no me calificaban mis deberes que yo hacía porque decían que mi hermano mayor me los hacía. Entonces yo en mis poco conocimiento mezclaba le sacaba las minitas a los colores y los deshacía y con mi mano pues hacía sombras, entonces dibujaba. Entonces, ¿Y de dónde te nació eso de dibujar? Es un arte, es una condición creativa, pero ¿cómo se activó o cómo nace eso? Yo, en la familia hay muchos que nos dedicamos a este arte, aunque de diferentes formas. Tengo un primo que a él le gustaba mucho dibujar, entonces fue el que a mí me motivó, o lo vi hacer todo eso. Y ya cuando me introduzco a una empresa de esta Papelera Hispanoamérica y veo la imprenta, cómo se reproducían los colores y que yo lo hacía de forma empírica, ese fue mi mundo para mí. O sea, abrió una... O sea, dijiste, aquí soy, este es mi mundo. Este es mi mundo, donde me invitan a ver con un cuentahilos, como una especie de lupa, para ver los colores cómo se ven. Y dije, esta es mi pasión. Y desde ese entonces, pues, me mantengo en arte gráfica. Tengo casi 35 años en este rollo. Y es mi pasión. Pasión. Empezaste como empleado, obviamente, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacías en tu primer trabajo en arte gráfica? Pues cuando yo me fui a esta Papelera Hispanoamérica, acababa de pasar el terremoto del 86. Mi primer trabajo fue recoger escombros
que había botado el terremoto, y luego me pasaron a una máquina que fue la guillotina. Luego estuve en la convertidora y de ahí empecé todas las máquinas, a aprenderme todas las máquinas que había en ese momento. O sea, digamos que tú aprendiste parte de algunas tareas de artes gráficas a raíz de que te enseñaban, pero tú no habías estudiado nada con arte gráfica. No, nada. Tenía los conocimientos los fui adquiriendo conforme mis jefes me veían poniendo en diferentes máquinas. Veían en mí muy joven quizás la habilidad para aprenderme las máquinas muy rápido, y así me fueron moviendo de máquina en máquina, y creo que esas fueron las fortalezas que conozco muchas máquinas de artes gráficas. En ese proceso me imagino que también hubo algunos momentos un poquito complicados, algunas veces donde creías que no ibas a hacer bien el trabajo y lo pudiste hacer. ¿Te recuerdas de algún momento cuando eras empleado que fue un poco difícil para ti solventar alguna situación? La verdad que sí, o sea, cuando yo estaba en esa empresa empleado, mi ilusión, mi objetivo era siempre estudiar. En ese momento yo había dejado de estudiar porque mi papá ya no podía darme el estudio, solo hasta 9º grado. Y yo quería seguir estudiando. Y yo me acuerdo que le dije al supervisor que si podía estudiar, y me dijo claramente, o trabajo o estudio. Entonces... ¿Él te dijo eso? Sí, me dijo eso. ¿Qué mente más corta, verdad? Sí. Porque estás hablando de que una persona que trabaja para él se va a desarrollar más y le puede rendir hasta más con mejores estudios, Entonces, ¿verdad? eso me acuerdo que me dijo, trabajo de estudio. Entonces, yo solo hice 3 años y fracción en esa empresa y me pasé a otra. Renuncié y me pasé a otra. En esa empresa yo empecé a estudiar inglés. Me fascinaba el inglés. Soy autodidacta, leo mi inglés desde que tengo conocimiento. Y no sé si te acordás vos que antes en las latas de leche era 26. De un lado venía en español y de otro lado en inglés. Sí, Entonces claro. yo relacionaba qué palabra era qué. Ajá. Entonces me metí a estudiar inglés en una academia de prestigio aquí en el país. Y en una clase me dice el director que para qué querés estudiar inglés. Yo le digo, porque yo quiero ser intérprete. Yo soñaba con hacer intérprete, pero estar simultáneo. Tú hablas, yo hablo, y me río, te ríes. Yo soñaba con eso. Intérprete, no traductor, porque traductor, o Sí, sea, claro, decirlo, no, pero no, yo intérprete andaba. es hasta Sí, meterle el claro. folclore en el idioma Sí, en que estás sí, traduciendo también, ¿verdad? Yo eso Sí. soñaba. Yo no quería ser traductor, yo quería ser intérprete. Sí, Entonces quería ir a la par tuya, vos hablabas inglés y yo te traducía. Entonces me di que grados he estudiado, yo le dije 9º grado. No, me dijo, tenés que al menos ser bachiller, me dijo. Yo ya tenía, Álvaro, 22 años. Y dije, tengo que regresar. Entonces me metí a estudiar bachillerato. Donde trabajaba, entraba a las 3 de la tarde y salía a la 1 de la mañana. Entonces yo vi la oportunidad de estudiar en el día. Y me matriculé en el día en el Instituto Nacional y empecé a ir con jóvenes de 15 años. Que ya a esa edad, te cuento, yo ya estaba casado. Ya me había casado bien joven, de 19 años, ya tenía un hijo. Y iba con mis útiles, con mi bolsón, con mi uniforme. ¿Y cómo te sentías tú? Yo pues me sentía motivado, o sea, no tenía ningún problema. ¿Nunca te sentiste como un poco achicado, un poco decir, soy aquí un poco mayor que los demás? ¿O en algún momento sí sentiste esa reacción? Porque a veces, te voy a explicar, y algunas personas estudiamos más grandes que otras en algunos momentos y hay gente que por eso mejor te retira, porque dice, me siento mal, y se retira teniendo el dinero para pagar la cosa, pero se siente mal por ser mayor que los demás, ¿verdad? Sí. No, yo no tuve problemas en eso. Acá iba motivado. De hecho, mi experiencia en el trabajo servía para motivar a los jóvenes y de hecho tenía a veces problema con la profesora de inglés, que a veces yo tenía que corregirle sus clases que no estaban bien hechas. Entonces pero no, así fue como yo me estudié inglés. Se me presentó una oportunidad de irme al país en ese momento, pero estaba recién casado. O sea, no pensaba en eso. ¿No te dejaron? No me dejaron. No me dejaron, la verdad. Me salí un trabajo en un yate, ganando $1,000 en esa época de Miami a $1,000 Puerto de Rico. aquello, ¿verdad? De Miami a Puerto Rico.
pero tenía que pasar 9 meses en el mar y 3 meses en tierra, entonces dije no. Así como seguí estudiando, luego ya con el inglés dije yo quiero siempre con el afán de un día poner algo, un negocio propio, dije yo voy a estudiar ingeniería en sistemas y me meto a lo que antes se llamaba empresas juveniles. Pero me pasaba que como todo era en inglés, yo me adelantaba y al instructor no le gustaba. Entonces yo tenía que estar esperando lo que ellos hacían. Entonces dije yo, no, eso no es para mí. Ya me había graduado. ¿Cuántos años de experiencia tenías ya en artes gráficas en ese momento? A esa altura tenía 4 o 5 años de experiencia, sí. Y cuando te digo experiencia, ya había tenido algunas máquinas, diferentes máquinas, porque a veces contamos la experiencia, el trabajo repetitivo, y eso no es experiencia. Yo sí tenía experiencia en varias máquinas. Entonces me salgo de estudiar de computación y decido meterme en la nacional. Yo realmente era lo único. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía 27 años. 27 años. Sí, ya tenía los tres primeros hijos. Ya los tenía y decido ingresar a Nacional. Y bueno, vos sabés cómo era el ingreso a Nacional, entonces todo a pie. Sí. Todo a pie y sí logré pues quedar. Para mí fue una satisfacción quedar. Pero lo más difícil no fue entrar, ¿verdad?, sino mantenerse. Vea, ya a esa edad te voy a decir que yo ya tenía responsabilidad de personas bajo mi cargo y no era fácil estudio, sí, hogar y trabajo. Sí. Pero yo me puse como meta sacar la carrera en 10 años, porque llevaba 3-2, cerrando ciclos, cerrando pensum. Y así fue como me mantuve en la carrera. Escalé los puestos bien rápido en las empresas. ¿Qué carrera sacaste? Administración de empresas. Administrador de empresas, sí. Ok, cuando tú sacaste la carrera, ¿en qué momento, para mí una parte clave, en qué momento tú tenías en la espina ser empresario, ser independiente, dejar de ser empleado? ¿En qué momento saltó eso a la palestra? ¿En qué momento tú dijiste, pues sí me gusta esto, pero quisiera que fuera mío? ¿Qué fue lo que hizo ese quiebre? Fíjate que quizás lo que marcó esto fue de que yo llegué a una empresa de una agencia de publicidad que me conquistaron para pasarme con ellos, a agarrarles la empresa total. Para mí era una gran oportunidad. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía 32 años. Sí, tenía 32 años y se me presentó la oportunidad de agarrar total como gerente general. Y lo agarré como reto. Lo agarré como reto porque la empresa donde trabajaba yo ya ganaba más. Entonces me fui ganando quizás menos, pero yo tenía la oportunidad de terminar mi carrera. Era más pequeña y tenía la oportunidad de terminarla. Entonces decía agarrarlo. Pero lo que marcó la pauta para decir esto, porque yo conocía los procesos. Yo ya podía sin tener balances generales, yo ya podía cruzar cuentas entre gastos e ingresos y hacer de grosso modo las utilidades que se genera la empresa. Entonces yo vi que la empresa se generaba. ¿Cuándo comprabas unas cosas? ¿A cuántos días el servicio? Sí. Yo tenía, los propietarios, los accionistas no llegaban. Solo decía, Víctor, necesita esto, hay para cheque para materia prima, necesito esto. Sí, mira, aquí van los cheques al final de la tarde, se cobró esto. Entonces todo se manejaba así. Entonces, lo que marcó fue de que yo esperaba siempre poner algo. De hecho, cuando yo ingreso a la Nacional, yo ingreso como contador en contaduría pública, porque yo quería poner un despacho contable. Pero cuando ya me fui dando cuenta que yo trabajaba en área administrativa, yo dije no voy a ejercer. Y me pasé justamente porque en Nacional a las 17 materias, te vas por las diferentes carreras, entonces me pasé a administración, no perdí ni una. Que es un poco más amplia y que te permite varias condiciones, ¿verdad? Sí, entonces sí fue que ahí pensé yo, ya veía los resultados, que el negocio, cómo era que generaba utilidades, y vi la oportunidad, pero todavía lo veía así lejos porque el capital para poner una imprenta es bastante. ¿Tenías un poco de miedo? Guárdame esa parte que vamos a tocar aquí. Jóvenes y aquellos altos seguidores que nos están viendo, una experiencia de vida,
una carrera de una persona que inició literalmente desde la nada, ha llegado a tener su propia empresa y una empresa que no estamos hablando que vende 10 pesos. Entonces, solo para que vean que las cosas se pueden hacer si uno tiene carácter y sigue las condiciones. Por favor, no se desconecten, síganos donde están. Ya regresamos, vamos a un pequeño espacio y retornamos. Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos de regreso, estamos en este espacio Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Tenemos con nosotros al licenciado Víctor Sánchez. Estamos con una historia matona, muy buena, de una persona que se ha hecho su vida a partir de las artes gráficas. Víctor, estabas comentando un poco la parte de cómo llegó ese momento donde tú eras empleado, pero te nació un poco la cosquillita de decir, esto tal vez yo puedo hacer algo mío propiamente. ¿Cómo fue ese salto de empleado a empresario? Si no te dio un poco de temor, porque realmente eso es lo que mucha gente que son empleados, y algunos nos están viendo en Alter Ego, le tienen cosquilla de querer aventarse a hacer su propio negocio, pero a la vez les da miedo lo clásico, ¿verdad? No tengo el dinero, no tengo los recursos, no tengo el apoyo, y empiezan a sacar un listado. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de decidir, ok, ya sé todo lo que tengo que hacer como empleado, ser empresario ya es correr riesgo, ya es yo? Una cosa es llevar las compras de otro y otra cosa es yo hacer las compras, claro, en cantidades, en calidades, todo eso, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Pues fíjate que la carrera administración pues te da los elementos de conocimientos, y yo decidí hacer mi tesis en la puesta en marcha de una empresa de artes gráficas. Entonces yo tenía los conocimientos teóricos, prácticos, y le empecé a plasmar. Y casualmente que me terminó de empujar, de motivar fue mi compañera, una compañera de tesis, que me dijo, mira, ¿y por qué no le echas a andar? Y yo le digo, mira, compañera, para una empresa necesitas plata. Y me dice, no, pero mira, la plata es lo de menos si tu conocimiento lo tenés. Entonces me dice, eso es... Aunado a eso, que fue lo que reversó el vaso, la empresa donde estaba me habían prometido el 10% sobre utilidades netas. Imagínate, no ni brutas, no que netas, después de impuestos. Y tú ya entendías de estado financiero, ya no te iban a dar paz. Ya no me daban. Entonces no. Entonces nunca había estados financieros, nunca me presentaban estados financieros. Lo que me decían, mire, quedó y le tocan 600 colones, ya eran dólares, y me los vendían como colones. Entonces dije, no. Entonces no. Entonces, o sea, sentiste, o sea, en el quiebre, algo que te empujó es que no te estaban respetando tus condiciones. Probablemente si lo hubieran hecho, posiblemente hubiera seguido ahí. Sí, posiblemente, okay, de acuerdo. Posiblemente sí. Entonces, hay una condición ahí específica que empuja a que decidas tomar esa decisión. Entonces, le digo al accionista, no mire, al propietario, no mire, busque a alguien más, porque yo llevo hasta diciembre acá. Pues me tocan como $600 que me dan de salario, bonificación y todo, y llego y le digo a la mamá de mis hijos, mira, ya esto reversó. Te voy a dar $300, le digo, ¿y cómo vas a hacer? No sé, pero vas a vivir. Porque con estos 300, mira, me rebusco. Entonces, me acuerdo que fue el 31 de octubre porque pasó como 9 meses, 10 meses, en decidirme. Entonces el 31 de octubre
Cuando yo fumaba, llegué a la Nacional, me senté en una acera, compré un café, compré dos, no sé si no nos patrocina la marca, no sé si existe el cigarro, pero compré 2 Diplomat. Y tras uno otro, y me puse a pensar cómo iba a ser. El día siguiente fui a sacar mi tarjeta de IVA y empecé a imprimir mi blog y dije que voy con todo, o sea, era todo. La única que le dije fue a alguien muy especial que me ayudara, que en sus horas que ella salía de otro lado a trabajar, me empezara a apoyar a producir. Entonces, yo lo que hacía, Álvaro, no tenía máquinas, pero yo conocía las máquinas y las podía operar. Entonces, lo que hacía es las alquilaba a una imprenta. Okay. Se las alquilaba en la noche, cuando ya su turno había terminado, yo las alquilaba. Sí, y las trabajaba. Que la empresa ganaba un Sí, dinerito claro. adicional porque Claro. no las ocupaba y en ese momento Claro, tuvo. Ok, sí, después. entonces yo trabajaba y es bien risible decirlo porque mi primera oficina que alquilé era un cuarto de 3x3. Alquilé un teléfono que me lo sacaron a su nombre porque yo no era ni objeto para una telefónica que era una línea de teléfono. Compré un escritorio usado en la 49 y una computadora de mi casa y con eso empecé. Y pues mira, yo empacando, el cliente llamaba, mire Víctor, ya están los folders. Y yo, mire, déjeme ir a la planta a ver cómo están. Y, O sea, que se viera, ¿no? Está bueno. Cuéntame, ¿cómo fue? Ya habiendo tomado la decisión, ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Ya, o sea, ya porque no. ¿cómo fue el despegue? ¿Qué fue? ¿Qué contrato? ¿Qué empresa? ¿Dónde fue que empezó la cosa a ir para arriba? Mira, mi estrategia fue mis mismos compañeros de la universidad. Okay. Yo me enfocaba y te decía, mira Álvaro, ¿dónde trabajas vos? En tal banco. Y vos, mira, ¿dónde trabajas? En tal AFP. ¿Y crees que si yo te visito? Sí, llegaste. Entonces, lo que yo he dicho siempre, mira, la universidad lo que te hace es ir a hacer contactos. Sí, una red. Las Esa redes. red es clave, O sea, súper clave. eso es, mucho alumno, mucha persona va a la universidad a hacerse academicista. Sí. ¿Crees que es sacar los primeros lugares o tus notas, eso es lo que vale? No, eso no te marca el éxito. Entonces, en esa forma empecé. Y hubo un par de empresas que todavía les tengo cariño, que todavía les hago un trabajo que fueron la pauta que me abrieron las puertas, porque yo sabía mucho de imprenta. Mi fortaleza, y cuando yo me tiro a esta empresa, yo evalué mis fortalezas. Y una de ellas es que yo sabía de máquinas, sé de costos y sé de colores. Entonces si te visitaba como cliente en el momento, yo te puedo cotizar en el momento y decirte este precio vale. No es como No aquel vendedor claro, que le lleva las cosas claro. y ahí después le mando la cotización porque claro. tengo que preguntar allá, ¿verdad? Claro, entonces Okay. esa era mi fortaleza. Sí. Entonces de ese momento empecé yo a acumular y te cuento que empecé mi vestimenta, 2 pantalones negros, 2 camisas blancas y un par de corbatas. Y andar encorbatado en un carro sin aire, te voy a decir que está duro. Y así empecé a buscar clientes. Y, ¿Cómo se llama la empresa? Imagen Gráfica El Salvador. Imagen Gráfica El Salvador. ¿Cuánto Sí. tiempo tiene? 20 años, llevamos para 20 años. Wow, 20 Sí, años. sí. obviamente ya está bien consolidada. Sí, ya. ya. ¿Cuántos empleados tiene? Cerca de 28 empleados. 28 ahorita. empleados. Te Sí, felicito porque estás dando trabajo sí. y de verdad que es un ejemplo completamente. Me imagino que hoy ya atendés otros tipos de empresas, hacer distintos tipos de trabajo. ¿Cómo qué trabajo estás haciendo en este momento? Por ejemplo, algunos tipos de cosas que hace tu empresa ahorita. Sí, mira, nosotros como Imagen Gráfica podemos hacer todo tipo de impresos, pero me especialicé en un área que no cualquier imprenta lo hace. Somos especialistas en libros y revistas. Okay. Y si haces ese rubro, haces cualquier cosa. Pero hace como 12 años me fue llamando la atención de que el cliente me pedía más variedad. Y hace como 12 años incorporé la línea serigráfica para textiles, impresiones en serigrafía. Pagué que me llegara a enseñar, la aprendí, contraté, tenemos esa área. Tengo también la área de sublimación, tengo el área digital y hace un par de meses he ayudado a fundar otra empresa que es el área textil,
que es la bebé que estamos criando. Es otro emprendimiento. Una pregunta, ¿tú crees que hay mucha diferencia entre el Víctor de ahorita y el Víctor de hace unos 30 años? Pues tal vez en la parte mental empresarial sí, pero prefiero seguir siendo el mismo Víctor de antes, el que me visto como quiero, o sea, me defino como un loco, ¿verdad? Okay. Nunca he levantado. Probablemente eso es lo que te ha hecho llegar hasta donde estés, porque a veces esa actitud sí. Es más fuerte que el mismo estudio como tal. Sí, nunca he tratado de despegar del suelo, los mantengo bien puestos en el suelo y trato de motivar a más personas para esta cosa. Así que sí, tengo una empresa que te ofrece muchos servicios de impresión, que los conozco muy a fondo todos y eso le ha dado la pauta para quizás posicionarnos en un buen nicho de mercado. Víctor, partiendo de tu vida, partiendo de lo que tú has vivido, ¿qué te llevó a salir de un lugar donde mucha gente pierde la esperanza? ¿Sí? O sea, cuando tú me decís que estabas en el agro, que sembrabas, hay mucha gente que mentalmente cree que si está ahí tiene que terminar su vida y terminar de sembrar las parcelas que el papá tiene, que ni siquiera son de él, a veces son rentadas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a decir, yo no quiero estar aquí, quiero cambiar, quiero otra cosa? ¿Qué es lo que hizo esa condición de irte llevando por algo? ¿Qué fue eso que te generó como una condición de querer explorar cosas nuevas? Fíjate que quizá la parte que yo siempre vi era el sacrificio que mi papá hacía de trabajar de sol a sol y que nunca teníamos las condiciones necesarias para vivir. Yo siempre fui autodidacta y mi papá nunca fue a la escuela, no tenía problemas conmigo para estudiar. Entonces yo sentía que mi papá me decía que si yo tenía condición, que pesaba más una cuma que un lápiz. Y que si yo me proponía estudiar, que él no me llevaba a esas actividades agrícolas. Entonces yo no quería terminar así. Bueno, tu papá... Sí. Con todo respeto, es un genio también, porque a veces hay papás que los meten y no los dejan estudiar. Sí. Víctor, no quisiera cerrar el programa sin antes pedirte de favor, con toda esa experiencia que me has trasladado, con todo eso que tú has vivido, con todo ese crecimiento como persona, como profesional, en los estudios y todo, me gustaría que le dieras algunos mensajes o recomendaciones a las personas que nos están mirando. Algunos son estudiantes que a veces teniéndolo todo no terminan de estudiar, sí. O sea, no aprovechan las condiciones. Algunos son empleados que están en un puesto por muchos años y no ven la oportunidad de mejorar alguna condición. Algunos son empresarios que se mantienen en ciertos niveles y no buscan ir por más, no tienen como esas ambiciones o ven las cosas bien difíciles. Obviamente, desde tu experiencia hay mucho que aportar. ¿Qué le podrías decir a esas personas con respecto a actitud, a conocimiento y a cómo abordar estas situaciones adversas? Porque con todo respeto, situaciones adversas como las que tú has vivido desde que comenzaste, no hay muchas personas que las hayan podido solventar de forma adecuada. Nada mejor que viniendo de un empresario que partió de la nada, llegó hasta donde hoy está. ¿Qué puedes compartirnos con las personas que nos están siguiendo? Bueno, en primer lugar, tal vez decirle a los emprendedores a los jóvenes que tienen que estudiar, que tienen que, si alguna vez pueden ser empleados, sí tienen que ser empleados para que sientan ese sabor. Eso sirve para aprender también, o sea, porque sirve para aprender, definitivamente sí. Nunca tienen que dejar de estudiar. Yo te contaba que a la edad que tengo, pues acabo de terminar una maestría y me he tenido estudiando por muchas cosas y que si se van a meter a un negocio, tienen que conocerlo. El 50% del éxito depende si conoces el negocio en el que estás. Sobre todo Dios. Pero lo demás, el 50% restante, te ve dando el camino. Y que no tengan miedo, si son empleados y que conocen el área en que están, tienen que lanzarse.
Alguien me decía que ya para abajo en el precipicio vas a ver dónde te agarras. Te vas a agarrar de alguna parte pero no caer. Y que otro punto es que tienen que salir de las sombras, del anonimato, no quedarse siempre como emprendedores en el área informal. Tienen que legalizarse, formalizarse. Sí. Ahí pasas a otro nivel de empleado porque ninguna empresa que sea formalmente establecida le va a comprar un informal. Te va a comprar un informal. Entras en otra liga, como pasar de ascenso a primera división, por ejemplo. Eso definitivamente te da otro plus. Okay. No es lo mismo que llegues a una empresa como Álvaro, que está en mi factura, yo declaro IVA, y eso te da mucho más de razón de decir, mire, quiero calles nuevas, quiero buena seguridad, porque aportas al seguro. Entonces, ese es el consejo para ellos, que si han estudiado, nunca deben dejar de estudiar, nunca. Hay que siempre mantenerse, vigilar el entorno. Su entorno tiene que estar vigilado siempre, el entorno legal, económico, político, económico, y siempre estar viendo 5 años adelante, ¿verdad? Pendiente de todo. Ese es el consejo que les puedo dar. De acuerdo, Víctor, muchas gracias. A las personas que nos están siguiendo, aquellas personas que creen que para llegar a ser un empresario, tener ciertas características, ¿es difícil? Sí, es difícil. Tampoco vamos a decir que eso solo porque uno lo quiere se hace, pero se puede. Aquí tenemos un ejemplo sumamente claro que pasó de una condición muy difícil a ser un empresario y generar trabajo. Así es que se puede, cuesta, hay que estudiar, hay que aprender. Es una persona que desde su empleo también trataba de aprender cada vez más para poder optar a otros puestos de mayor conocimiento y que le pagaran mejor, y poco a poco fue creciendo. Así es que hay una ruta, no es la única, pero tenemos en este momento de parte de un empresario que lo vivió en vivo y en directo, una ruta para salir de una situación y pasar a una situación mejor. Gracias por seguirnos, por favor denle like y suscríbanse, es importante para nosotros para poder seguir generando contenido de calidad. Víctor, muchísimas gracias por haber venido al programa, de verdad un gran aprendizaje estar conversando contigo. Gracias, Álvaro, ahí estamos a la orden. ¿Algún comentario, alguna sugerencia o conocimiento adicional? Pues ahí estoy a la orden para cualquier emprendedor que quiera mis conocimientos. Muchas gracias, Víctor. Negocios, innovación, creatividad, filosofía de vida, alter ego, finanzas y otras hierbas.